Éxodo describe la maravillosa intervención de Dios a favor de su pueblo escogido al librarlo de la esclavitud y su bondadosa condescendencia al realizar un pacto con ellos. El tema que atraviesa todo el libro como un hilo de oro es el propósito de mostrar que ni la repetida infidelidad del pueblo escogido ni la oposición de la mayor nación de la tierra podrían desbaratar el plan de Dios para su pueblo. Hola, bendiciones amigos del canal Esperanza Digital Estudio, bienvenidos una vez más a nuestro recorrido explicativo por la Biblia. Como ustedes ya saben, hoy nos toca analizar el capítulo 14 de Éxodo, pero antes quiero compartir con ustedes una interrogante que me dejó Ruy López. Ella escribe: ¿qué Dios, entre comillas, tan justo, que asesina a los niños y bebés de los egipcios para castigar aún al faraón, que ese mismo asesino le estaba endureciendo el corazón? Y hace referencia a Éxodo capítulo 7, versículo 3. Bueno, primero quiero agradecer a Ruy López por su comentario y por tomarse unos minutos de pasar por el canal, y también por su interrogante, que no es la única persona que quizás tenga esa duda con respecto a lo que Dios permite y a estas circunstancias adversas que nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué Dios permite tanto dolor, tanta muerte? ¿Por qué endureció el corazón del faraón? ¿Por qué mató a los primogénitos? Bueno, en cada capítulo hemos tratado de explicar las circunstancias que vivieron. Pero Ruy, yo no voy a responder tu pregunta en este momento, porque bueno, nos abarcaría mucho tiempo. También quiero decirles que yo leo todos los comentarios que ustedes nos envían, todos, absolutamente todos los comentarios. Yo los leo, no los puedo transmitir todos porque el tiempo no nos da. No solamente tú, Ruy, eres la única que ha hecho algún comentario o alguna pregunta con respecto a este tema. También hay otras interrogantes, como por ejemplo, ¿qué relación tienen las plagas de Apocalipsis con las plagas de Egipto? Alguien me escribía en uno de los primeros videos y me decía: mira, yo quisiera creer verdaderamente en un Dios creador, amoroso, pero también me doy cuenta que hay muchas evidencias con respecto a la evolución. Bueno, yo voy a preparar un video, no les voy a decir cuándo, tengo la idea de hacer un directo y para responder todas las preguntas que ustedes nos han dejado, y en especial pues esta que nos hace la amiga Ruy López. Y si usted tiene, mi querido amigo y amiga, algún interrogante, alguna pregunta, algún pasaje difícil, algún texto que no has entendido, no tiene que ver solo con Génesis o con Éxodo, que ya lo hemos estudiado. Si hay un texto difícil de entender, si hay algo que no has comprendido, además de que los has estudiado o has escuchado a otros predicadores y no te ha quedado claro, yo estoy preparando hacer un directo, posiblemente un sábado. Yo les voy a indicar la fecha exacta que los voy a hacer porque tengo que organizarme, así que puedes hacer tu pregunta, tu interrogante. De hecho, en estos días alguien me preguntaba con respecto acerca del libro Patriarcas y Profetas. Voy a leerlo textualmente. Por aquí me decía Guadalupe Hernández. Decía: buenos días, pastor, tengo una duda, ¿de dónde sale el libro Patriarcas y Profetas? Ya que este libro lo hemos utilizado mucho como referencia, pues también voy a tomar tiempo para responder esta y muchas otras interrogantes. Dejando claro este asunto, pues vamos a estudiar nuestro capítulo para hoy. Recuerda que puedes suscribirte a este canal de Esperanza, puedes activar las notificaciones, puedes hacerte miembro de este canal. Y por supuesto, lo más importante, compartirlo con otras personas. Recuerda, si tienes alguna duda, un interrogante, un versículo difícil que no has podido entender, haznos tu comentario y yo en el directo que voy a organizar, que voy a programar, entonces voy a intentar responder esa duda que tienes con el texto bíblico. Hoy vamos a estudiar el capítulo 14 de Éxodo, un capítulo que está dividido en 3 partes. Recordemos que ya Israel estaba saliendo, estaba caminando fuera de Egipto, había cruzado la frontera de Egipto. Podemos deducir que los soldados o los guardias que estaban en la frontera, en la fortaleza de Etam, estaban avisándole al faraón de que Israel continuaba fuera de las fronteras. Y es precisamente allí donde comienza el capítulo 14, con la persecución
que Egipto hace sobre Israel. Recordemos que eran más de 600,000 hombres israelitas, más las mujeres, más los niños, más el ganado, más la gente que se añadió, que posiblemente eran egipcios o de otras nacionalidades, que aceptaron la fe de Israel al ver los milagros, al ver las señales, al ver las plagas, al ver la consecuencia de la desobediencia y la protección milagrosa que Dios había tenido para con los primogénitos de Israel. Los versículos del 1 al 14 del capítulo 14 expresan lo siguiente. El Señor dijo a Moisés: di a los israelitas que den vuelta y acampen frente a Piairot, en Migdol y el mar, frente a Baal-Zephón, porque Faraón dirá que los israelitas andan errantes encerrados en el desierto. Y yo, y aquí viene otra vez la expresión que causa pues una impresión negativa, yo, dice Dios, endureceré el corazón de Faraón para que los siga y manifestaré mi gloria en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Y ellos lo hicieron así, es decir, Israel obedeció, continuó la marcha. Vuelvo a repetir que esta expresión yo endureceré el corazón de Faraón es porque Dios asume la responsabilidad, pero no es Dios el que ha causado que el Faraón se endurezca. Por decisión el Faraón, a pesar de ver las señales, no quiso cambiar su actitud. De hecho, el ángel destructor, ese que se encarga de matar a los primogénitos, no era el ángel de Dios, porque el ángel de Dios, claro, cuando hablamos del ángel de Dios estamos hablando de las teofanías de Cristo, cuando Cristo toma un rol protagónico en el sentido de que aparece en los textos bíblicos personificándose, entonces aparece como el ángel de Jehová. En cambio, el ángel o el vengador o el ángel destructor que aparece en los capítulos anteriores está haciendo referencia a Satanás. Y tú me puedes preguntar, pero ¿por qué sabes tú que es Satanás? Porque en el libro de Job deja bien claro cómo es el desarrollo del conflicto. Así que cuando nos toque estudiar el capítulo de Job, que es el capítulo 1 y 2, vamos a ver cómo se desarrolla el conflicto, la lucha entre Cristo y Satanás. Bueno, entonces el versículo número 5 dice que cuando avisaron al rey de Egipto que el pueblo de Israel huía, el corazón del faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos dejado ir a Israel para que no nos sirva? Como creemos y estamos seguros de que Israel había cruzado ya las fronteras, ellos pensaban que iban a llegar solamente hasta Etán. Los egipcios entonces se sintieron con deseos de venganza y fueron detrás. El faraón iba encabezando este ejército de soldados que iba en busca de los israelitas. Dice el versículo 6 que el faraón unció su carro y llevó consigo a su ejército. Llevó 600 carros elegidos junto con todos los carros de Egipto y los capitanes de ellos. Y el Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, y siguió a los israelitas. Aquí vemos que el endurecimiento del corazón del faraón es como un efecto, ¿sí? Es como resultado de las decisiones de Dios. Dios actúa, pero el faraón estaba en contra de todo lo que Dios hacía. Estaba en contra, porque el faraón se creía Dios y tenía sus propios dioses y no quería doblegar su orgullo. Versículo número 8 en la parte final dice que los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, y esto me hace recordar mucho lo que expresa Apocalipsis capítulo 12, que vemos a una mujer en el desierto perseguida por un dragón. La mujer en este caso representa al pueblo de Dios y el dragón representa los poderes del enemigo, aunque el dragón es la representación directa de Satanás. Satanás obra a través incluso de fuerzas humanas. La mujer de Apocalipsis siempre ha representado al pueblo de Dios en todos los tiempos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo y en este tiempo del fin. Versículo 9 dice que los egipcios los persiguieron con toda la caballería y los carros del faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, y los alcanzaron cuando acamparon junto al mar, al lado de Piairot, frente a Baal-Zephón. Cuando faraón se hubo acercado, los israelitas alzaron los ojos y vieron a los egipcios que venían tras ellos, y los israelitas, normal, se aterrorizaron de gran manera que clamaron al Señor y dijeron a Moisés: ¿no había sepultura en Egipto que nos sacaste para morir al desierto? Ellos vieron que venían los ejércitos,
Recordemos que los israelitas no eran soldados, eran personas campesinos, trabajadores del campo, eran constructores, eran personas que servían a los egipcios, muchos de ellos quizás maltratados con gran opresión, dedicados a trabajos forzados, a trabajos manuales. Ellos nunca habían levantado una espada para defenderse, de paso están con los niños, con las mujeres, con los animales, con las cargas, y entonces ven a estos soldados y se atemorizan y claman al Señor, pero también van y le reclaman a Moisés, diciéndole: ¿es que acaso no había sepultura en Egipto que nos sacaste para morir al desierto? ¿Por qué nos has hecho así con nosotros al sacarnos de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto? Déjanos servir a los egipcios. ¿Dónde aparece eso? ¿En qué momento los israelitas le dijeron a Moisés: déjanos tranquilos que somos felices aquí? No. Ellos más bien le reclamaban a Moisés por el hecho de que los egipcios les estaban poniendo más cargas. Lo que ellos más querían era la libertad. ¿En qué momento ellos le dijeron a Moisés: déjanos aquí en Egipto tranquilos? Y aunque el relato no lo dice, quizá algunas personas se querían quedar, pero ellos salieron por su propia voluntad y obedecieron a Dios y participaron de la Pascua y pintaron los dinteles de las puertas con sangre. Así como tú y yo algún día, los que estamos de repente viendo este video, los que formamos parte de una iglesia, de una congregación, los que nos reunimos, los que nos hemos bautizado, cuando vienen las dificultades, ¿qué es lo primero que hacemos de verdad? ¿Buscamos al Señor o nos apartamos de Él? ¿Pensamos que nuestra vida era mejor antes y creemos que la única solución es continuar la misma vida que llevamos en el pasado? Entonces, ¿por qué nos bautizamos? ¿Por qué decidimos ser cristianos? Algunos nacen dentro de un hogar cristiano, pero la mayoría de nosotros no fue así. Nosotros somos cristianos por decisión, por convicción, porque estamos seguros que este es el único camino que nos lleva a un mejor estilo de vida. ¿Qué nos puede ofrecer el mundo? Fiestas, borracheras. Hoy en día que es legal el aborto, entonces eso es lo que nosotros queremos. Mis queridos amigos y hermanos, a veces llegan momentos de desesperación y creemos que el camino más fácil es volver a donde estábamos antes. Israel se sintió en ese momento triste de saber que venían los soldados y tenían miedo de morir, y por eso le reclaman a Moisés. Versículo número 13, Moisés responde al pueblo: no temáis. Y eso mismo te puedo decir yo en este día: no tengas temor. Si tienes problemas económicos, problemas familiares, problemas con tus hijos, yo te voy a decir: yo soy padre, yo soy esposo. Yo tengo que enfrentar las dificultades de cada día también. De paso soy extranjero. Vivo en otro país donde no puedo ejercer mi profesión. Yo no dependo de un salario. Pero Dios me sustenta cada día de una u otra manera. Tampoco dependo de ofrendas o de recursos que los hermanos de iglesia me faciliten. No. Dios es el proveedor. Y Moisés le dijo al pueblo de Israel: no temas. Yo te digo en este día: mira, yo no sé qué problema tú estás teniendo en este momento, pero yo te puedo decir: no tengas temor, te lo digo con propiedad, manteneos tranquilos, dice el relato. Tú me puedes decir: claro, es muy fácil porque usted está cómodo en su casa. No, yo no estoy en mi casa, yo no estoy en mi casa. Pero yo estoy tranquilo porque el Señor es el que me sustenta, el Señor es el que me guía. Y veréis la salvación que el Señor os dará. Porque esos egipcios que hoy veis, así como nosotros vemos los problemas hoy en día, nunca más los veréis. Porque tú y yo tenemos esperanza. Tú y yo tenemos la seguridad de que todo esto terminará en cualquier momento. El mundo irá de mal en peor, pero el Señor traerá solución a nuestros problemas. No a través de los políticos, ni a través del dinero, ni a través de los recursos que tú tengas en el banco. El Señor va a traer solución cuando Cristo salga del santuario y venga por nosotros. El Señor peleará por vosotros. Y esto es importante comprenderlo, dice el versículo 14. El Señor peleará por nosotros. Él está a nuestro lado. Y en medio de esta batalla tenemos que confiar que Él es el que dirige nuestra vida. Y Moisés vuelve a repetir en el versículo 14, estad tranquilos, estar tranquilos. Y tú me puedes decir, ¿cómo puedo estar tranquilo si mi hogar se está destruyendo? ¿Cómo puedo estar tranquilo si tengo que pagar deudas el día de hoy? Tranquilos, tranquilos. Yo tengo 4 años viviendo en este lugar, en medio de las luchas, las dificultades. Dios siempre ha provisto para mi familia, siempre ha provisto el alimento. No tenemos dinero para derrochar, pero el Señor provee cada día.
Y Moisés le dijo al pueblo de Israel: tranquilo, ya Dios los liberó. Ustedes vieron los milagros, vieron las plagas que ninguna cayó sobre ustedes. Moisés, pero tenemos el mar rojo enfrente. Sí, pero aquí está la columna de nube, aquí está la columna de fuego. Tranquilos. La segunda parte del capítulo 14 muestra cómo Israel ve la poderosa mano de Dios obrando. Israel cruza el mar rojo. Entonces el Señor dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los israelitas que marchen. En la adversidad tenemos que seguir adelante. ¿Por qué clamas a mí si ya yo te he hecho promesas? ¿Dónde están las promesas del Señor? En el Nuevo Testamento vamos a encontrar que en el tiempo del fin muchos dirán: ¿dónde están las promesas de su advenimiento? Porque desde que nuestros padres durmieron hasta hoy, todo sigue igual. El Señor vendrá, tranquilos. Marchen, continúen, persistan, avancen. En medio de las dificultades tienes que avanzar. No te puedes de sentir derrotado. A mí me gustan mucho los deportes, aunque no juego ninguno. En un partido de fútbol el partido no se acaba hasta que suene el último pitazo. Y en esta lucha no se acaba hasta que Cristo salga del santuario. Pero Él está ahí luchando con nosotros. Él está apoyándonos. Pero nos dice: avancen. Avancemos confiados de que el Señor guía nuestros pasos. Versículo 16, el Señor dice: alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Oye, qué tremendo. ¿Qué sentía Moisés cuando escuchaba estas palabras? Señor, es difícil. No, no es difícil. Yo estoy contigo. Para que los israelitas crucen en seco. A la orden de Dios, mis queridos hermanos, lo único que tenemos que hacer es obedecer, pero obedecer con fe. Versículo 17, el Señor vuelve a repetir: yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y manifestaré mi gloria en Egipto y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán, porque no sabían, no conocían, así como muchas personas hoy, con tanta luz, con tantas herramientas, con tanta facilidad, hoy no conocen la voluntad del Señor. Hoy no saben que los mandamientos están vigentes. Hoy no saben que el día del Señor es el sábado. Hoy no saben que el día se acaba cuando se oculta el sol. Hoy no saben que Cristo está en el santuario. Hoy no saben que la verdadera fe no está fundamentada en una estructura eclesiástica, sino en un estilo de vida que se rige por la palabra del Señor. Y Dios le dice a Moisés: ellos sabrán que yo soy el Señor cuando muestre mi gloria en Faraón, en sus carros y en su caballería. Y me gusta mucho cómo lo dice el versículo 19. El ángel de Dios iba delante del campamento de Israel. Este ángel es Cristo, el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Si tú tienes alguna duda con respecto a por qué a Cristo se le llama ángel, así como por qué se le llama Miguel, bueno, eso ya lo hemos mencionado en capítulos anteriores, pero también podemos tocarlo en el tema de preguntas y respuestas que voy a hacer en directo dentro de pocos días. También la columna de nube iba delante de ellos y se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Era nube y tiniebla para los egipcios y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca llegaron los unos a los otros. Dios protege tanto que Él puede librarnos de cosas que tú y yo hoy no entendemos, pero las entenderemos más adelante. Y Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor retiró el mar mediante un recio viento oriental. Toda aquella noche y el mar se secó y las aguas quedaron divididas. Entonces los israelitas entraron en medio del mar en seco, con el agua como una muralla a la derecha y una a la izquierda. Y tú te puedes preguntar, ¿qué había en la mente de estas personas mientras estaban cruzando? ¿Qué había en la mente de los niños, de las mujeres, de los hombres, de los extranjeros que habían decidido formar parte del pueblo de Dios? Mis queridos amigos, yo no sé si tú has visto los milagros del Señor en tu vida o en la vida de los demás. Si tú te has percatado de la manera como Dios te ha protegido. Si yo me pusiera a contar todas las historias de protección divina, no me alcanzaría quizás el tiempo de este video o de otros videos. Pero yo lo he vivido y soy sincero conmigo mismo al darme cuenta de que Dios nunca me ha desamparado. Y dice el versículo 23, y los egipcios lo siguieron. Ya aquí empieza entonces la tercera parte del capítulo 14. Los egipcios lo siguieron, entraron tras ellos, tras el medio del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. A la madrugada
desde la columna de fuego y nube, el Señor miró al campamento egipcio y los perturbó, les quitó las ruedas de los carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Aquí vemos la reacción. Ellos también cruzaron el Mar Rojo, pasaron, pero llegaron hasta el medio y se dieron cuenta que era un terrible error y decidieron retroceder. Y cuando ellos decidieron retroceder, entonces el mar los ahogó. El versículo 26 dice: el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Mis queridos amigos y hermanos, el pecado, la maldad y el odio de esta naturaleza humana que tenemos todos nosotros, algún día se va a acabar. Miremos hacia nuestro alrededor. Seamos sinceros. Hoy los países se matan unos con otros en guerra y le echamos la culpa a Dios cuando la decisión es de los seres humanos. Hoy en día vemos violaciones, maltratos físicos, muertes, asesinatos, robos, drogadicción, prostitución. ¿Quién causa eso? ¿Es Dios quien causa eso? No, Dios nos da libertad de tomar decisiones. Nadie está obligado a ser ladrón. Nadie está obligado a ser corrupto. Tú me dices: pero es que la vida de muchas personas ha sido difícil. Sí. ¿Tú crees que yo no lo sé? Yo soy huérfano, yo nunca viví con mi padre y mi madre murió cuando yo tenía 15 años. ¿Qué futuro tenía yo con 15 años solo en la calle? Pero yo decidí seguir al Señor y entendí que en la iglesia había una familia imperfecta, pero fue la familia que me ayudó hasta que me convertí en adulto. Entonces Dios sí me cuidó, Dios sí me protegió, pero era yo quien tenía que decidir el destino de mi vida. Ya Dios había planteado el camino, yo tenía que marchar hacia adelante. Los egipcios no tenían que morir de esa manera. Ellos decidieron perseguir a los israelitas. Ellos decidieron no conocer a Dios. Ellos decidieron obstinarse en sus creencias. ¿Por qué otros sí se fueron con Israel? ¿Y por qué se salvaron? Y aunque tenían muchas cosas que aprender, ellos prefirieron cruzar el Mar Rojo con Moisés, sabiendo de que la columna de nube y de fuego les guiaba. Más adelante veremos incluso cómo las personas, cuando toman una decisión por el Señor, no quiere decir que sean perfectas. Se van a equivocar una y otra vez. Y no por eso son hipócritas, sino porque tienen que ir creciendo constantemente. Pero eso lo vamos a estudiar más adelante. Versículo número 27. Y cuando amanecía, Moisés extendió su mano sobre el mar, que se volvió con toda su fuerza. Al huir los egipcios se encontraron con el mar, y el Señor los derribó en medio del mar. El agua volvió y cubrió los carros, la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado en el mar. No quedó ni uno de ellos, pero los israelitas habían pasado el mar en seco, con el agua por la muralla a la derecha y a la izquierda. Así el Señor salvó aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Este grandísimo prodigio que el Señor ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió al Señor, y creyeron al Señor y a Moisés, su siervo. En el libro Patriarcas y Profetas, haciendo mención a esta circunstancia, dice que en su providencia Dios mandó a los hebreos a que se detuvieran frente a la montaña junto al mar, a fin de manifestar su poder al librarlos y humillar el orgullo de los opresores. Hubiera podido salvarlos de cualquier otra forma, pero escogió este procedimiento para acrisolar la fe del pueblo y fortalecer su confianza en él. El pueblo estaba cansado y atemorizado. Sin embargo, si hubieran retrocedido cuando Moisés les ordenó avanzar, Dios no les habría abierto el camino. Fue por la fe como pasaron el Mar Rojo por tierra seca, dice Hebreos capítulo 11, versículo 29. Al avanzar al agua misma demostraron creer la palabra de Dios dicha por Moisés. Hicieron todo lo que estaba a su alcance, y entonces el poderoso de Israel dividió el mar para abrir sendero para sus pies. En esto se enseña una gran lección para todos los tiempos. A menudo la vida cristiana está acosada de peligros y se hace difícil cumplir el deber. La imaginación concibe la ruina inminente delante y la esclavitud o la muerte detrás. No obstante, la voz de Dios dice claramente: avanza. Debemos obedecer este mandato, aunque nuestros ojos no puedan penetrar las tinieblas y aunque sintamos las olas frías a nuestros pies. Los obstáculos que impiden nuestro progreso no desaparecerán jamás ante un espíritu que se detiene y duda.
los que postergan la obediencia hasta que toda sombra de incertidumbre desaparezca y no haya ningún riesgo de fracaso o derrota, no obedecerán nunca. La obediencia debe ser por fe. La incredulidad nos susurra: esperemos que se quiten los obstáculos y podamos ver claramente nuestro camino. Pero la fe nos impele valientemente a avanzar esperándolo todo y creyéndolo todo, siempre y cuando esté fundamentado en la Escritura. La nube, que fue una muralla de tinieblas para los egipcios, fue para los hebreos un torrente de luz que iluminó todo el campamento, derramando claridad sobre su sendero. Así, las obras de la providencia acarrearon a los incrédulos tinieblas y desesperación, mientras que para el alma creyente están llenas de luz y de paz. El sendero por el cual Dios dirige nuestros pasos puede pasar por el desierto o por el mar, pero es el sendero seguro de nuestras vidas. Esto funciona de verdad, mi querido amigo y amiga de Esperanza. Este camino de la vida cristiana funciona siempre y cuando ejerzamos la fe. El Salmo 77, haciendo referencia a la historia del cruce del Mar Rojo, expresa que las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y se precipitaron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra, en el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, tus pisadas no fueron halladas, condujiste a tu pueblo como a ovejas, por mano de Moisés y por mano de Aarón. Salmo 77, versículos del 17 hasta el 20. Toda la generación siguiente no pudo negar que habían cruzado el Mar Rojo, así como yo no te puedo negar de que Dios realmente ha dirigido mi vida y la vida de muchas otras personas que hoy pueden testificar de que no hay otro camino más seguro que andar en lo que Dios ha dicho para nosotros. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con nuestro estudio por el día de hoy. Mañana vamos a continuar con el capítulo número 15. Pero antes voy a saludar a Josué Martín Figueroa Chan, Ana Rojas, Magna Altamirano, Norberto Castro, María Solís, José Alberto Reyes Ruiz, José Pepe Álvarez y Samari Fernández desde Brasil dice excelente. Milton Camacho, Marta Castrejón, Sergio Loaiza, Rodolfo Casanova López, Carmen Ramírez, Fabiola Manso dice un saludo cordial y agradezco por su explicación y lo de la lección me gustaría que fuera día a día. También saludo a Brigi Vargas, a Elsa María Bustamante, a Zenaida Ballesteros, Edith Rique, Carmen Flores Puyo, a Leida Tejos, dice pastor, Dios le bendiga, me ha ayudado mucho sus comentarios y me gustaría el tema del calendario, lo mismo que el repaso diario de la lección de la escuela sabática, que el Dios Todopoderoso le siga bendiciendo a usted y a su familia. ¿Y cómo van las votaciones de la lección de escuela sabática para el próximo trimestre? Pues vamos a ver cómo está esta votación para el estudio de Génesis que vamos a hacer el próximo trimestre. Con 101 votos, el 90%, yo creo que ya esto es irreversible. El 90% les gustaría que estudiáramos la lección diariamente y un 10% semanal. Mis queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Alexander Suárez. Espero que haya sido una bendición para ustedes este estudio, este repaso. Recuerden que pronto vamos a hacer un directo para responder todas las interrogantes o pasajes difíciles que quisieras conocer. Y recuerda, no olvides suscribirte a este canal de Esperanza, ya puedes formar parte de la membresía de nuestro canal y apoyar nuestro ministerio, pero lo más importante de todo es compartir estos videos con otras personas y así juntos vamos a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Que Él te pueda ayudar y bendecir a lo largo de este día.